estamos en la última parte de nuestra cápsula Información Continua. Quiero preguntar a Jaime acerca de ciertos aspectos prácticos que se contienen en la reforma. Por ejemplo, la idea de digitalizar todo 3 años hacia atrás, la idea de incorporar nuevas tecnologías. ¿Cómo funcionaría eso en zonas geográficas con poca conectividad y además con una idea de atomizar registros en lugar de agruparlos? Y además, ¿qué crees tú que debería haberse incorporado en esta reforma y que no se visualizó? La idea de digitalizar los registros y de esa forma quizás permitir una interconexión me parece buena. Creo que la idea de tener una doble fuente de información es una idea que ya está, por ejemplo, en el registro civil. El registro civil funciona con 2 registros y en sedes distintas desde su creación. El problema que tiene eso es la implementación, porque efectivamente no es lo mismo un conservador con grandes volúmenes de ingresos, como puede ser las grandes ciudades, a conservadores pequeños en localidades, incluso a veces apartadas, donde además el proyecto lo que busca es atomizar, o sea, dividir los conservadores. Me parece que el plazo es breve, un plazo de 3 años es algo un tanto utópico y que habría que atender ciertamente hacia la digitalización, pero pensando en la gradualidad y en las consecuencias que eso implica. Lo que tú estás tratando de hacer es incorporar ahora digitalmente toda la información de registros que pueden tener 160 años. O sea, a veces esa información ya no está en el conservador, está en el archivo judicial, o sea, puede haber problemas prácticos de la digitalización. Eso va, creo, de la mano con la forma de llevar los libros. Me parece que el paso a la tecnología puede ser un poco apresurado. Yo mantendría el sistema tradicional de llevar los libros en paralelo con la digitalización y que en la medida que esto vaya funcionando, quizás lleguemos a un momento en que la tecnología reemplace a los archivos en papel, que ha sido nuestra tradición. Por otra parte, creo que el proyecto tiene algunos olvidos que necesitarían mejorarse. O sea, el proyecto, como decía, toca aspectos funcionales, pero los toca más bien desde el punto de estructuración del registro, del oficio. Pero hay una completa ausencia de principios registrales. O sea, por ejemplo, lo que ya también Gianfranco se refería, a la calificación jurídica, lo que se llama la calificación registral, o sea, la función que tiene el conservador de revisar el título que se le pide inscribir para ver si efectivamente pueden hacer de ahí o puede producirse de ahí el cambio de titularidad o el nacimiento de la titularidad que se quiere. Y otros principios, tracto sucesivo, por ejemplo, que no está regularizado. ¿Qué pasa si en algún momento se produce un salto registral y hay una propiedad que no está inscrita? O los demás registros. El Código Orgánico de Tribunales, cuando trata la función o el oficio de conservador, habla del conservador de bienes raíces, el más antiguo, pero junto a él existen otros. Por ejemplo, el de comercio. El registro de comercio es un registro que no ha tenido tampoco reformas desde que fue creado conjuntamente con el Código de Comercio, que en paralelo se creó hace ya 6 años el registro de empresas y sociedades, que presenta una serie de problemas, precisamente porque el registro de empresas y sociedades no tiene calificación registral. Es un registro instantáneo, que la información que tú subes en los campos que permite el formulario electrónico queda inmediatamente incorporada. Y es de público conocimiento los problemas que eso genera y aún las recomendaciones que existen por seguir utilizando el procedimiento clásico de constituir una sociedad en una notaría, inscribirla en el registro de comercio y publicarla por extracto en el diario oficial. Exacto. Muchas gracias. Y Gianfranco, vamos a tocar un tema bastante espinoso y que provocó harta discusión en la comisión, que es el tema del fedatario. ¿Te parece a ti que efectivamente es la solución para las prácticas notariales o en realidad la descongestión se solucionaría implementando, creando nuevos oficios notariales, pero que estuviesen a cargo de un notario, sin la necesidad de reevaluar su función y incorporar una figura desconocida para nosotros como la del fedatario? Bueno, ni lo uno ni lo otro, diría yo. Yo soy más bien partidario de una tercera vía en esta materia.
sobre el particular hay que tener presente que el proyecto parte de un concepto que es la desnotarización. Hay que desnotarizar, ¿no es cierto?, la actividad cotidiana de los ciudadanos en Chile. El punto es que este concepto que utiliza, ¿no es cierto?, el proyecto en el fondo es disminuir los trámites para que la gente, ¿no es cierto?, pierda menos tiempo en los distintos asuntos de su vida cotidiana que tiene que resolver. La cuestión es que en lo esencial, lo que en definitiva se busca es prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Ello puesto que se entiende que las notarías supuestamente no, hoy día con el número que hay, no satisfacerían, ¿no es cierto?, estos servicios adecuadamente. Y de ahí viene la pregunta, entonces hay que crear más notarías, que fue lo que se trató de hacer al término del gobierno anterior, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si nosotros lo que queremos en realidad es mejorar los servicios, a mi juicio no hay que crear una nueva figura. Una nueva figura como es el fedatario, que van a estar los fedatarios privados y ahora se les agregaron, no sé, durante la tramitación los fedatarios públicos, que van a cumplir según el proyecto 6 de las 11 funciones que señala el 401 del Código Orgánico de Tribunales para los notarios. Con lo cual vamos a tener unos notarios y unos cuasi notarios, ¿no es cierto?, unas actuaciones realizadas, ¿no es cierto?, ante notarios y otro que no es, pero que se parece. Digo, ¿para qué complicarnos de esta manera la vida creando instituciones extrañas? Que en definitiva este es el resultado de la tensión en el proyecto entre mantener un notariado latino y querer, ¿no es cierto?, insertar en Chile un sistema anglosajón. Entonces, el punto es que en realidad si nosotros queremos mejorar los servicios, lo que queremos tener es en realidad más notarios. Y la cuestión, y esta es mi perspectiva del asunto, no está en la creación necesariamente de nuevas notarías. El punto, y por eso yo decía al principio de nuestra conversación que requiere repensar institucionalmente el notariado, es que estamos acostumbrados a que necesariamente haya una notaría y un notario y una notaría. No nos hemos abierto en la discusión a pensar de que es posible que en las notarías haya más de un notario, ya sea porque el titular de la notaría contrata otros notarios que prestan el servicio, o ya sea porque admitimos una estructura jurídica distinta, como sería, por ejemplo, admitir que las notarías se configuraran como personas jurídicas y particularmente como sociedades, con lo cual tú podrías tener notarías con 2 o más socios notarios que trabajen en esa notaría. A mi juicio, esta solución, desde un punto de vista institucional, satisface de mejor manera los requerimientos, ¿no es cierto?, de la ciudadanía sin crear figuras extrañas en nuestro sistema. Pensemos que en definitiva tendríamos eventualmente más notarios en cada una de las notarías. Si hay que crear nuevas notarías, las creamos, ese no es el punto, pero más notarios que atiendan en la notaría, pero que también salgan de la notaría. Hoy en día se requiere que los notarios vayan a certificar hechos que están fuera de su notaría, así como también, por ejemplo, que participen en asambleas de sociedades anónimas. Es decir, necesitamos también notarios fuera. O bien en ciertos territorios donde a lo mejor no existe la cantidad o el número suficiente de personas como para la creación de una notaría propiamente tal, podría haber un notario, por ejemplo, delegado de una notaría de una ciudad, ¿no es cierto?, más grande. Y si aún no los convence, ¿no es cierto?, la idea de que las notarías puedan tener más notarios y se insiste con este tema de los fedatarios, bueno, yo todavía no entiendo el por qué estos fedatarios, salvo por razones más bien no jurídicas, no están bajo justamente la fiscalización de los notarios. Es decir, que se trate de una figura que está sujeto a los notarios, que dependan de los notarios, que haya un notario, ¿no es cierto?, que en su rol jurídico, en su calificación jurídica, ¿no es cierto?,
controle el trabajo y disponga del trabajo, ¿no es cierto?, de estos fedatarios, que me parece que también es otra solución. Además, eso haría viable una fiscalización efectiva. Desde luego, yo soy bastante crítico de la fiscalización introducida actualmente en el sistema. La Corte Suprema del 2015, vuelvo a las declaraciones de la misma Corte Suprema, no solamente no los quiere a los notarios, conservadores como auxiliares de la Administración de Justicia, sino que, como dije, no estaba de acuerdo en la fiscalización y propugnaba que fuera un órgano externo al Poder Judicial que lo fiscalizara. Resulta que en los proyectos lo que nos hemos encontrado en los últimos del presidente Piñera ha sido que ha habido un órgano, independiente del nombre, ¿no?, pero un órgano del Poder Judicial a cargo de la fiscalización. Era el proyecto de la expresidenta Bachelet la que establecía, ¿se acuerdan?, que creaba esta superintendencia. Yo particularmente no soy partidario de crear superintendencia. Ya teníamos, creo, suficiente, pero sí algún organismo autónomo del Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, por ejemplo, podría estar a cargo de esta fiscalización. Y en particular, me parece que si quieren insistir en los fedatarios, no veo la razón para que no estén sujetos justamente al control de los notarios, que es lo institucional en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias a los dos por su presencia en esta cápsula. Agradecemos la atención de ustedes y a Estado Diario por haber concluido este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia.